Un conflicto que ha pasado de reclamos sectoriales a una crisis política nacional. Saludamos en La Paz al canciller boliviano, el señor Fernando Hugo Aramayo Carrasco. Señor canciller, muchísimas gracias por su tiempo y por recibirnos. Un placer poder estar con ustedes, Sandra Chevele. Por favor, aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Señor canciller, ¿cómo explica al gobierno que tras más de un mes de bloqueo, 6 semanas vamos ya, el conflicto haya escalado hasta provocar desabastecimiento, pérdidas millonarias y al menos 16 fallecidos en relación con esos bloqueos? En realidad hay que discriminar dos tipos de dimensiones en la protesta. Una, naturalmente, tiene que ver con demanda social desatendida durante más de 2 décadas, que se está planteando al gobierno que lleva 6 meses en el gobierno puede atender de forma inmediata. En ese sentido, se han planteado espacios de diálogo y negociación que han permitido la suscripción de más de una centena de acuerdos que hoy en día han permitido empezar a operar una agenda de demanda social en diferentes territorios. La otra dimensión es más compleja, es una dimensión que está planteando la interrupción del orden constitucional liderado por el ex presidente Evo Morales en alianza con algunos líderes políticos y sociales que abiertamente han mostrado la intención de interrumpir todo el orden constitucional, han planteado abiertamente ir en contra de la democracia y quieren arrebatar de forma violenta lo que se ha logrado en las urnas. Este es un tema que ha pasado de manera clara a partir de declaraciones del propio expresidente Morales, esa intención de interrumpir el orden constitucional, convocar las elecciones en 90 días. Han visto ustedes en las imágenes, como muchas de las que van a ir presentando, que han habido Mm. armadas, incluso de actores sociales en los lugares de bloqueo, cuando la policía en realidad solamente ha llevado adelante acciones disuasivas, y esto da cuenta de que hay un intento desestabilizador de la democracia. Mm. Entonces, no hay Señor que confundir canciller, estas. Sí. disculpe que le interrumpe. ¿Considera usted entonces y el gobierno que la actuación policial ha sido proporcional y respetuosa con los estándares internacionales en esas protestas y esos bloqueos? Completamente, en ningún caso se ha utilizado ningún tipo de arma letal, en todos los casos acciones disuasivas y solamente de contención para el Mm. resguardo de los derechos humanos. Me pregunto, señor canciller, por qué habla de demandas sociales que realmente han sido desatendidas. ¿En qué momento se encuentra ese diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana? Su titular, Mario Argollo, ya lo comentábamos, sostiene que no se pueden avanzar en las negociaciones mientras existan manifestantes detenidos o con causas judiciales en su contra. El día de ayer se ha acordado armar mesas de trabajo para poder analizar caso por caso y el señor Argüello también ha anunciado en horas de la noche ayer que se va a mantener en el diálogo, sin importar incluso si no hay estas liberaciones de forma inmediata, porque entiende que el funcionamiento del Poder Judicial es independiente de la acción del órgano ejecutivo. En este momento justamente se sostiene una reunión entre el Ejecutivo y dirigentes de la COP para poder llevar adelante la suscripción de un acuerdo a partir de los alcances que ya ha tenido la respuesta que el gobierno ha dado a su pliego petitorio. Mm. Hablando de ese caso, de esos caso por caso, ¿qué opinan ustedes de las críticas que dicen que prolongar indefinidamente esa revisión de las detenciones como proponen contribuye a agravar la tensión social y quizás también la desconfianza hacia el Ejecutivo, que se está viendo en las calles esa desconfianza? No es una revisión indefinida o sin un tiempo límite, esto corresponde al Poder Judicial. Se han iniciado acciones ya en las mesas de trabajo que han dado cuenta ya de algunas acciones con resultados en el corto plazo. Esperamos continuar con esta tarea el día de mañana, por lo tanto hay un plazo que se ha establecido, pero naturalmente le confieso que el Poder Ejecutivo va a mantener total independencia de la actuación del Poder Legislativo y Judicial. En este caso estamos en coordinación con este órgano de poder, pero es una tarea que está llevando adelante el Poder Judicial precisamente con las instancias jurídicas que representan a las personas detenidas de parte de este mecanismo de representación que es la Central Obrera Boliviana. Mm. Señor canciller, ¿qué pasos prevé dar el gobierno si, no, si esos bloqueos no cesan? Está ya configurado todo el marco normativo para poder dictar un estado de excepción. Se están ultimando todos los detalles para poder agotar los espacios de diálogo y negociación, pero el gobierno entiende que es su obligación garantizar la libre circulación, el acceso a alimentos, a salud y a combustible. Y estas son acciones que vamos a tomar a corto plazo porque tenemos todos los elementos amparados por la Constitución Política del Estado para poder establecer medidas que en operaciones cívicas permitan restablecer el orden de la mano de la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se han tomado antes esos pasos, señor canciller?
estado apostando de forma permanente por el diálogo. Había un proceso Mm. legislativo previo que había que atender, que ya se ha culminado y ahora está esto en manos del Ejecutivo, una acción que ha sido ya llevada adelante por el presidente con la promulgación de la ley, evacuada por la Asamblea Legislativa, y ahora tenemos nosotros como competencia elaborar un decreto supremo que dé cuenta de la implementación de un estado de excepción. Son muchas organizaciones las que también han llamado al diálogo. ¿Cómo explica el gobierno que mientras la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llama a proteger el derecho a la protesta, el Ejecutivo quizás haya priorizado demasiado en estas últimas semanas un enfoque de seguridad y quizás de tensiones? Lo que hemos trabajado más bien es concentrarnos en un enfoque de diálogo y negociación, entendiendo que ha habido una instrumentalización e incluso una acción agresiva que ha obligado a muchos sectores a marchar y a manifestar una agenda que no representan realmente. Somos conocedores de nuestro contexto y hemos sabido discriminar entre lo que es una agenda de demanda social legítima y otra que ha sido condicionada por estas presiones que vienen desde el Chapare bajo liderazgo del expresidente Morales, que está obligando a marchar y a tomar acciones de hecho a algunos sectores. Entonces hemos tenido que nosotros tomar una actuación para poder diferenciar lo que es demanda social, lo que es una acción desestabilizadora. Por eso hemos insistido tanto en el diálogo, pero además por un hecho fundamental, permítame eso como una última idea. Queremos restablecer el hecho de que el diálogo es un elemento fundamental de la democracia. Queremos evitar que se sienta que en este país se criminaliza la protesta social. Estamos nosotros respetuosos de todo lo que es protesta social. Lo que no vamos a tolerar naturalmente es cualquier intento de interrupción del orden constitucional. Mm, pero esa interrupción del orden constitucional refleja a todo ese movimiento que estamos viendo y que se está masificando en las últimas semanas. Tampoco prosperaron los intentos de diálogo promovidos por el Legislativo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos. Ustedes condicionan ese diálogo a que se paren los bloqueos. ¿Cómo responden ustedes a ese sector que me está comentando usted de demandas sociales legítimas? Si se analiza la fecha, más bien se han desactivado varios puntos de bloqueo. El informe y el Mm. reporte que se tiene hoy en día, y verificar en medios de comunicación, da cuenta de un decrecimiento de cerca del 30% de estos espacios de bloqueo. Han habido múltiples comunicaciones hoy, como la de la Central Obrera Regional del Alto, como el del sector del transporte, el Consejo Nacional de Ayllus Marcas del Collasuyo, y le puedo citar un conjunto más de organizaciones que más bien han llamado a la pacificación, han desbloqueado, están retirando las movilizaciones. Más bien hay un avance y nos sentimos orgullosos de que la insistencia en el diálogo esté dando estos resultados. Quedan algunos brotes que son más bien aquellos que buscan la desestabilización y que van a recibir una respuesta a corto plazo en ese sentido. ¿Reconoce el gobierno que toda esta crisis que estamos viendo refleja, llamémoslo, desgaste de la administración del presidente Paz, que, como dice usted, solo lleva algo más de medio año en el cargo? No, yo creo que ese es un concepto muy ligero, una generalización que no corresponde, porque en realidad lo que se ha dado más bien es un mecanismo que ha permitido reafirmar esta posibilidad de un gobierno que puede dialogar, que puede resolver estas situaciones mediante el diálogo. Hubiera sido diferente si hubiéramos resuelto esto a través del uso de la fuerza pública, con acción beligerante, con una criminalización de la protesta. Más bien creo que esto da cuenta de que este es un gobierno democrático que se acerca a los sectores sociales y que ha apostado por el diálogo a diferencia de otros gobiernos. Han habido gobiernos como el de Evo Morales, donde han habido cerca de 186 muertos y no más. Y esto es lo que el gobierno quiere dejar en el pasado estas historias de represión, de muerte, y apostar por devolverle sentidos y contenidos a la democracia. Muchísimas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista, canciller Fernando Aramayo Carrasco, por hablar con DW. Muchísimas gracias. Un saludo. Encantado, un placer y saludos desde Bolivia.